Así es como podemos compartir. Y ya hemos puesto sobre la mesa muchas piezas que conllevan a estos comportamientos micromachistas que al final siguen siendo expresiones de violencia contra las mujeres. Y por eso, como cada miércoles, me da muchísimo gusto saludar y recibir en el estudio a la psicóloga Marta Bastida Suárez para hablarnos precisamente de esto. Marta, pero primero, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, querida Melissa. Buenos días, auditorio. Pues muy bien, muchísimas gracias por esta invitación a este programa. Y bueno, que el auditorio nos recibe también siempre con los brazos abiertos. Y fíjate que tocas un tema muy importante, ¿no? Hablar acerca de este lenguaje, el poder del lenguaje hoy en día. Marta, qué importante, sobre todo porque pareciera que son expresiones que pasan desapercibidas, ya nos lo decía María Elena, que de repente estamos sentados en la mesa en una convivencia familiar y alguien hace un chiste y nosotros pues ni siquiera nos damos cuenta que este tipo de expresiones son violentas, como decir que las mujeres son como los caballos y alguien diría, ay, qué romántico, qué tierno, qué encantador que lo haya dicho así. Pues no es así. Claro, fíjate que cuando hablamos justamente de estas expresiones, hoy hablamos mucho acerca del Pacto Violeta. Todo el mundo habla acerca de esto, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que evitar cierto tipo de micromachismos, pero también implica la reeducación en el lenguaje que utilizamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, la mujer, ¿no? La mujer es como el caballo, otra expresión, ¿no? La mujer es como la guitarra, ¿no? También. También. Entonces, ese tipo como de micromachismos, ese tipo de lenguaje también es un lenguaje que va invitando a trabajar con esa parte de violencia. Pero implica también el hecho de que, a ver, ¿cómo nos dirigimos hacia el prójimo? ¿Sí? Lo que platicábamos en el programa pasado, desde tu lenguaje de compasión. ¿Cómo te hablas a ti? Si tú no tienes un lenguaje positivo para ti, tampoco lo vas a tener para el prójimo. ¿Y qué vas a tener? Violencia. ¿Sí? Okay. Un lenguaje violento. ¿Sí? Es como nuestros chicos hoy en la escuela, todos tienen el mismo nombre, no puedo decirlo, ¿verdad? Todos tienen el mismo nombre, ¿sí? Y ya no se dirigen con respeto hacia la persona. Y entonces, ¿esto qué ocasiona? Que más allá de un lenguaje vayamos generando acciones violentas, ¿sí? Okay. En contra de la persona, en contra de lo que nosotros vamos ahí pues percibiendo. Y entonces, ¿dónde está ese pacto violeta? ¿Dónde está ese hablarnos con respeto? Y todo parte también de los valores, ¿sí? Cuando tú hablas acerca de los valores, de repente decimos, ay, es que siempre hablamos del respeto, la responsabilidad, la tolerancia, sí, el amor, para ¿no? nosotros fue formación cívica y ética, digamos. Claro, hoy también para los chicos sigue siendo formación cívica y ética, ¿no? Y creo que le agregan el tema de valores, ¿no? Sí. Pero eso queda así como en un gran vacío, ¿sí? Porque justamente en estas materias es donde reeducamos a nuestros niños para que puedan ellos hablar desde una perspectiva mucho más positiva y que aprendan a darse cuenta de lo que es el lenguaje. Nosotros tenemos una capacidad maravillosa y es única y es la capacidad de razonar y razonamos el lenguaje, razonamos las palabras. Hoy en día a veces, ¿no? Las escuelas también están ya careciendo de esto, no enseñan a nuestros chicos a que ellos razonen cada una de las palabras que están emitiendo. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a razonar nuestro lenguaje, empezamos a ser conscientes de cada palabra que decimos. Okay. ¿Sí? Desde un simple hola hasta un simple ¿qué onda? Bueno, ¿Cómo es que te va? lo ¿No? dices muy bien, Marta. Yo creo que, no sé si quienes nos están viendo también habrán tenido, por ejemplo, todo esto cuando eran niños, que de pronto hacíamos algún comentario, alguna expresión y nos corregían y nos decían, saluda bien, habla bien, dirígete bien, con respeto. Y ahora parece que también pues tiene que ver más con otros temas, con la famosa generación de cristal, donde no se les puede decir nada. Es como no porque va a herir sus emociones, no porque se va a sentir vulnerado en su psicología, en lo que sea. Y entonces también esto tiene que ver con que ya no estamos teniendo esa forma de hablar con respeto hacia los demás. Correcto, ya no estamos siendo tan conscientes en la forma de dirigirnos al prójimo. En un simple saluda bien. Antes te corregían todo eso, Sí. ¿no? Saluda, siéntate, la postura, muchas cosas. Hoy en día eso parece que no importa. Y da lo mismo si te sientas correctamente o te sientas Sí, desparramado, como se dice ¿no? coloquialmente. Claro, y entonces cuando hablamos con otra persona, ¿cómo nos dirigimos a esa persona? ¿Sí? Sea hombre o sea mujer, el respeto siempre tiene que estar más allá de que en la otra persona, primero en ti.
La forma en cómo tú te dirijas hacia el prójimo es como va a hablar de ti. Hablábamos, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo. Hoy en día vamos o vemos mucho, por ejemplo, en entrevistas de trabajo a la gente y de repente, ¿qué pasa con la gente? Llegan y te saludan como si te conocieran, ¿no? Bueno, también. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos conocemos? ¿No? Cuando antes ibas a la entrevista de trabajo y era buenos días, ¿cómo está? ¿No? Hasta que el reclutador te daba la oportunidad, te sentabas, ¿no? Hoy no, hoy, buenos días, ¿cómo estás? Jalas la silla, te sientas. Dime, cuéntame acerca del puesto, ¿no? Sí. Y entonces esa parte pues como que nos va perdiendo en ese sentido. Y de repente llegas a decir, oye, ¿y yo qué hago, no? ¿Y cómo me tengo que dirigir hacia la persona? ¿Cómo tengo que a lo mejor empezar a enfrentarme a esa persona? Y entonces dices, y ya no hablas bien, ¿no? Y ya empiezas a caer en un choque emocional. Y de repente sales de la entrevista y si te cayó bien la persona es un gracias y si no te cayó bien es un bueno ya nos vemos. ni hasta luego ni nada. Nada más es volteas, ves y adiós. Ya ni siquiera. Y eso también es una forma de lenguaje. Recuerda que nosotros comunicamos con un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Y pesa más en ocasiones el lenguaje no verbal que el lenguaje verbal. Por eso es tan importante que aprendamos a trabajar con la persona que tenemos enfrente, que no perdamos de vista que si queremos trabajar con este pacto violeta, si queremos erradicar la violencia se erradica desde la conciencia en la palabra. Bien importante. Que sabes que, Marta, lo decía María Elena, de repente, por ejemplo, y volvemos de nuevo a las situaciones cotidianas, estamos sentados en la mesa con el tío, con el primo, que de repente hace un chiste y honestamente no es que muchas o muchos no hayamos querido decir, no, pero eso no está bien, pero nos frenamos porque entonces se te va a venir encima toda la familia o la abuelita va a decir, oye, respeta a tu tío, háblale, no le hables así a tu tío, pero no estamos escuchando cómo el tío, el primo, la contraparte está refiriéndose de esta manera violenta. Porque lo acabas de decir, no escuchan, ¿sí? No somos conscientes de lo que escuchamos, somos conscientes de lo que oímos, que es muy diferente a escuchar. El oír es percibir un ruido. ¿Sí? Escuchar, ¿qué implica? Prestar atención a cada una de las palabras, prestar atención a la conversación, ¿sí? Hoy en día tú puedes estar en una comida familiar y ¿cómo está la mayoría de la gente? En el celular. En el teléfono, ¿sí? Oye, te está preguntando, tío, que cómo te fue en el trabajo. Ah, sí, bien. Y sigues, ¿sí? Y entonces, si algo viste en el teléfono que te puso de malas, contestas de malas. Ya. Y entonces empiezas a generar una relación ya agresiva, no violenta, agresiva, ¿sí? Una relación donde la gente siempre está como a la defensiva. Imagínate todos los días estar a la defensiva por estrés, porque te va mal, porque te corren del trabajo, porque tienes muchas frustraciones. ¿Qué es lo que va a recibir la persona con la que vives? Pues sí. Violencia. Sí. Pero, por ejemplo, Marta, ahora sobre todo que ya tenemos en puerta la conmemoración del Día de las Madres y que pues limitamos en muchas medidas este tipo de obsequios para ellas que tienen que ver con cuidar en el hogar, por ejemplo, decimos, bueno, pero ya te voy a regalar tu lavadora nueva para que ya no te quejes. Bueno, pues eso también es un comportamiento violento porque estás resumiendo a lo que es una persona, lo que es una mujer, bueno, pero sigue cumpliendo con las tareas del hogar. Eso no está bien. Más bien lo estás resumiendo como a la función de, ¿no? Como que el fin último de una mujer en una casa, ¿cuál es? Pues el cuidar, el estar pendiente de los niños. Y lo digo así porque pues es lo que típicamente se asocia de nosotras. Es lo que típicamente asociamos, ¿no? Y es lo que típicamente decimos, ya te casaste, ¿no? A lo mejor vamos a poner un ejemplo muy clásico, ¿no? Que pasa mucho y en el consultorio lo escucho mucho en terapia de pareja, ¿no? Es que cuando éramos novios tú me regalabas un perfume. ¿Y ahora? Sí, pero es que ahora te regalo la vajilla, los tenedores, el refrigerador, la plancha, que me salen más caros que un perfume, ¿no? Y entonces no es un regalo para la persona. Y aquí hay que entender algo muy importante. Es Día de la Madre, ¿sí? La connotación o el significado de lo que es el Día de la Madre, ¿qué implica? Aquella persona, aquel ser que te dio la vida, no aquel ser que te sirve. Ya. ¿Sí? Entonces, desde esa connotación hay que empezar a transformar ese lenguaje. ¿Qué es lo que queremos dar a conocer con esa persona? ¿Cómo queremos que esa persona viva ese día? ¿Sí? Sí. Y si es una celebración para ese ser que nos da la vida y que por ello estamos aquí en este mundo todos los días, ¿no? Sí. Y terminamos diciéndole,
sí, vamos a hacer una comida, pero tú la haces, pero tú lavas los trastes, pero tú recoges, pero tú acomodas, tú haces todo. Entonces no fue una celebración para ella, ¿sí? Fue una celebración para todos, donde ella terminó haciendo lo mismo de siempre, lavando, trapeando, barriendo, recogiendo y preparando de comer. Y volvemos al punto de el servicio. Cuando hoy en día también tenemos que transformar los roles. Hoy en día en casa, ¿qué tenemos que hacer? Transformarnos a un tema de equipo, ¿sí? Ya lavaste los trastes, yo recojo, yo pongo la mesa, yo hago esto, yo hago aquello. O sea, distribuir las tareas para que dejemos de ver a la mujer como una persona que se dedica a servir. Ahora, Marta, a propósito de estas piezas que ponemos sobre la mesa, que son los micromachismos, este tipo de expresiones, ¿cómo es que a través del Pacto Violeta podemos terminar con este tipo de expresiones que al final, bueno, pues son formas de comunicarnos y de lenguaje que perpetúan algo que es la violencia de género? Acabas de decir algo muy importante también, la comunicación. Hoy en día tenemos que aprender a comunicar y la comunicación viene desde dos vías, verbal y no verbal, ¿sí? Un lenguaje también escrito, ¿cómo comunicamos hasta en un mensaje algo? ¿Cómo comunicamos a esa persona que somos capaces de apreciar a ese ser? ¿Sí? Seas hombre o seas mujer. Cuando hablamos del aprecio, hablamos de la autoestima, que juega un papel muy importante en todos los sentidos, empezamos también a transformar esa visión. Y la comunicación parte de lo que yo quiero que tú comprendas de mí. Pero para lograr un esquema de comunicación necesitamos tres cosas. La primera, pues escuchar atentos. Sí. ¿Sí? La segunda es que trabajemos nuestro pensamiento y también nos llenemos de un léxico. ¿Sí? Ya. Hoy en día en las escuelas también es muy importante que abordemos ese léxico. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos que nuestros chicos aprendan? Más allá de repetir, ¿sí?, aprendan a comunicar, aprendan a generar un proceso de diálogo, aprendan también a trascender a través de sus pensamientos, que hoy en día eso no se hace. Porque, por ejemplo, Marta, con esta expresión muy específica que fue la que hizo y la que tuvo el diputado tabasqueño, de que las mujeres son como caballos y hay que darles alimento, comida, que procurar su salud, ¿cómo es que este tipo de expresiones podemos deshacerlas a través del mismo lenguaje? Hay algo muy importante, por ejemplo, este tipo de expresiones vienen también de los contextos sociales, ¿sí? Cuando empezamos a entender un contexto social, ¿no? Analicemos, por ejemplo, Tabasco, dónde se encuentra ubicado Tabasco, qué tipo de incidencias de violencia tiene Tabasco y el ambiente social que hay en Tabasco, nos damos cuenta que es como en el Estado de México. Y muchos estados de la República Mexicana vivimos bajo un esquema todavía de machismo, pensando que la masculinidad pues es la supremacía sobre la parte femenina. Cuando hoy en día nos damos cuenta que ya no es así, que el hogar tiene un impacto económico muy positivo con la mujer. Sí. Mucho, muy positivo. ¿Y por qué vienen estas olas de violencia? Porque muchos de nuestros hombres se sienten acomplejados porque la mujer es la que aporta mayor gasto a la casa. Eso también. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es más fácil? Violentarte a través de un proceso psicológico, violentarte a través de un proceso económico y finalmente a través de un proceso físico. ¿Sí? Entonces él dice, pues son como caballos, ¿no? Y entonces hay que alimentarlas, ¿no? Hay que estar ahí al pendiente de ellas. Pues yo sí pensaría, entonces, este diputado, ¿en qué contexto vive? Pues sí. ¿En qué contexto vive? ¿Sí? Y si este tipo de personas nos están representando, pues es muy importante también que así como hacemos filtros de selección de personal para ciertas posiciones laborales, también hagamos una selección de personal para este tipo de posiciones. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos representan, ellos son los que trabajan con las leyes y promueven leyes, ¿sí? Entonces, si queremos hablar de un tema de erradicación de violencia de género, tiene que partir también por la formación de nuestros legisladores. Una formación completa en temas de violencia de género, lenguaje, comunicación, ¿sí? Hace unos días platicábamos acerca de, oye, necesitamos un curso de comunicación legislativa. Ok. ¿Sí? Muy importante esto. ¿Por qué? Porque nuestros diputados, nuestros asesores necesitan aprender a comunicar. ¿Por qué no es llegar a la tribuna a decir lo que tú piensas? Ni a colocar a lo mejor ahí cartelitos.
¿sí? Que también son una forma de expresión y de violencia. Hoy en día vemos que cada día nuestra Cámara de Diputados es más violenta También. en cuanto a discursos, y ahí no medimos si eres hombre o si eres mujer, ahí medimos fuerzas políticas, y eso está mal, porque entonces es el mensaje que estamos enviando a la población. Y si tú envías ese mensaje a la población, tú puedes tener pactos, puedes tener tratados, puedes participar en 1001 procesos para erradicar la violencia, pero no van a tener éxito, y a la fecha no tienen éxito. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de cada palabra que está impuesta, de cada regla que está impuesta. ¿Sí? Qué importante, Marta Bastida Suárez, esto que comentas, que es también el Pacto Violeta, de erradicar la violencia de género a través del lenguaje, de la forma en que nos comunicamos, y que por supuesto te agradecemos muchísimo, como cada miércoles, por ayudarnos a comprender esto específicamente. Y Marta, algo que quieras agregar para terminar esta conversación que me parece muy importante. Mira, algo muy importante es, sí quiero reiterar esta parte de la comunicación, porque gracias a ella es como vamos a poder erradicar la violencia. Aprendamos a comunicarnos, aprendamos a dirigirnos con el prójimo y aprendamos a ser conscientes de cada palabra que sale de nuestra boca, muy conscientes de eso. Marta, muchísimas gracias. Gracias como cada miércoles. Muchísimas gracias, Melissa, y gracias, querido auditorio, por un miércoles más. Gracias. Gracias, Marta. Pues qué cosa, todo esto que sucede en las redes sociales y que afortunadamente, y lo digo de esta forma, podemos conocer a través de estas plataformas virtuales, porque ya lo decían en nuestras